Lo del sábado pasado fue una excepción porque Diego Rubinson no podía llegar a esta hora. Bien, realmente el encuentro de hoy es imperdible porque tenemos a dos realmente pesos pesados en el tema y en el ciclo que queremos, que estamos desarrollando. La invitación a ambos es porque tanto Sonia Leso, la secretaria general de ANSAFE provincial, como Edgardo Carmona, secretario general de prensa, habían tenido la oportunidad de escucharlos en una charla en el marco de la CTA Nacional. Y realmente regresaron y nos decían que era imperdible la charla de ellos y la mirada que sobre los distintos temas pudieran tener. Así que tanto a Jorge Gallero como a Leonardo Gac les damos la bienvenida y nuestro enorme agradecimiento por estar aquí con nosotros en este ciclo de economía política. Primero va a estar Gallero, luego Gac, y haremos un tiempo para que ustedes puedan hacer preguntas. Jorge Gallero es licenciado en Economía Política. Cuesta presentarlo porque él me dijo que me mandaba un currículum reducido y claro, ese currículum yo voy a mencionar solo lo más importante porque son demasiados los datos que hay y además ustedes los conocen ya. Él es especialista en finanzas, política y administración tributaria y regulación de servicios públicos, profesor en cursos de posgrado en Finanzas Públicas e Historia Fiscal en la Universidad Nacional de Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Cuyo, Comahue y el Flaxo. ¿Sigue siendo así? Jorge, usted podrá actualizar alguna cosa si lo desea. Y Río Negro y la de Santa Cruz, la del sur. Ah, bien. Y su lugar de investigación es el CEFIDAR, Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina desde el 2004. Bueno, ha sido consultor del Ministerio de Economía de Buenos Aires, del Consejo Interuniversitario Nacional, de la FIP, integra el CELS, y también la Red de Justicia Global de América Latina. Bueno, yo simplemente los dejo con Jorge Gallero, que lo disfruten, y usted explicará algún dato más si desea hacerlo. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, desmedida presentación, un gusto para mí estar aquí. Nunca desaprovecho la ocasión de estar en contacto con organizaciones sociales y con, en general, públicos distintos de los universitarios, ¿no? donde me toca actuar como profesor, porque siempre me enriquecen estos contactos, así que, insisto, el gusto es mío. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo escaso para un tema tan inasible cuando uno se lo empieza a abordar, y seguramente mi charla no será todo lo equilibrada que pudiera ser. Veremos si las preguntas alcanzan, pero por eso es que yo anticipé materiales que cubren al menos los materiales que anticipé, creo que en forma relativamente sintética y de un modo bastante amplio, los tópicos de la cuestión fiscal que yo he podido cubrir. No son todos, ni mucho menos. Entonces, a los interesados en profundizar esto, les recomiendo ir a los materiales y quedo a disposición. Mi email lo tienen aquí para el pedido de materiales adicionales que están, no solo míos, sino de terceros. Entonces, de ese modo podrán ampliar quienes quieran o deban hacerlo. Vamos al punto. La cuestión fiscal. Bueno, todos tienen más o menos claro que es la cuestión fiscal, pero es usual que la cuestión fiscal, siendo que es la unión indivisible cuando uno quiere comprender la totalidad del fenómeno,
de los problemas de ingresos públicos y gasto público, y también de la cuestión del financiamiento de los fondos públicos, ya sea colocación cuando hay excedentes en lo que sea, fondos de estabilización, inversiones públicas diversas, ya sea deuda neta cuando existen déficits, o sea, desequilibrio entre ingresos y gastos, que deben ser financiados por algún tiempo o indefinidamente, en el caso de muchos países, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, que tiene la enorme ventaja de poder emitir la moneda de reserva mundial, entonces se puede el lujo de tener déficits enormes e indefinidos que les pagamos el resto del mundo. Bueno, el grueso de los países no tiene esa facilidad, lo saben bien. Argentina forma parte de esos países, está en el segmento de los países más débiles en ese punto de vista, porque no solo no emite una moneda que sea reserva mundial, sino que emite una moneda que se devalúa usualmente bastante más rápido por largos periodos que las otras monedas, entonces es lo contrario a una reserva de valor. Y eso nos acarrea periódicamente problemas de limitaciones de financiamiento por la visión que el país ha suscitado de desequilibrio, inestabilidad, poca confiabilidad. Bueno, entonces son los tres grandes temas, simplificando, de las finanzas públicas: son el gasto, los ingresos y el financiamiento. La deuda para el común de los países y su administración. La historia, y ya vamos al tema del vaso medio lleno. La historia, bueno, en el tema fiscal la historia es central. Porque ustedes han tenido un repaso, por lo menos de Roca hasta acá, me enteré de la historia económica argentina. Yo solo voy a poner de entrada algunas pastillas históricas que son necesarias para entender dónde estamos, o al menos las raíces históricas de ciertos problemas que tenemos, ¿no? Más allá de las diferencias que la historia plantea, también periodo a periodo, ¿no? La historia no es lineal nunca. Pero bueno, la historia es central a la cuestión fiscal, porque la cuestión fiscal es el nudo del problema del Estado. Y el Estado es tan antiguo como el hombre, al menos en sus versiones más germinales, o sea, o más originales, o prehistóricas. El Estado arranca, lo que está en esto, como un protoestado, un Estado muy elemental, desde las bandas nómades de cazadores y recolectores de tiempos inmemoriales. En el momento que aparece un jefe y un excedente, aparece el protoestado. El jefe, el cacique, cuando no hay funciones diferenciadas incluso. Es decir, que es él, ¿no? Así el brujo que tiene la cuestión espiritual, ¿no? Y el jefe político, militar, orientador. Ese jefe es el protoestado en las comunidades primitivas. Y está probado por los antropólogos que el Estado y ese jefe aparece, se puede elevar respecto de cómo cuando hay un excedente que hay que administrar. Normalmente ese jefe originario es alguien que logró liderar, naturalmente, administrar la comunidad de modo que pudiera producir excedente, su primer excedente. Que de paso, originalmente fue un banquete. O sea que fue un banquete para gozar, primero una vez al año, de ese excedente que previamente no existía, se vivía al día. Entonces la paradoja es que, de acuerdo a esta visión de muchos antropólogos bastante aceptada, el impuesto en su origen no fue un impuesto, sino que fue un excedente surgido de la libre asociación de esos integrantes de las bandas primitivas para el puro goce. Lo contrario de la figura del impuesto, cuyo nombre indica imponere, o sea, poder estatal imponiendo su voluntad recaudadora sobre el conjunto de la población. Entonces, historia, el Estado no se puede entender sin historia, e historia larguísima. No voy a entrar acá en esos detalles, en uno de los materiales que entregué, un paneo histórico nacional, pero con una introducción global, hecho en la Federación Bancaria ayer, hay una visión corta y entendible de esta cuestión de la historia larga del Estado. Ahora, ¿por qué
hago este apunte introductorio muy esquemático, porque hay un problema en nuestro mundo de hoy, todavía en nuestro país, de imposición ideológica de lo que es el Estado y de una supuesta confrontación entre el Estado omnipotente, arbitrario, el Estado ogro, y el Estado y el mercado, que supuestamente haría, en las visiones extremas del neoliberalismo, haría la felicidad de todos si lo dejamos actuar libremente. Y en esta concepción ideológica, no tiene apoyo en ninguna realidad histórica relevante, el Estado se deshistoriza, es decir, es desgajado de su historicidad, que es mucho más antigua que la del mercado. Los mercados capitalistas que conocemos tienen 500 años, si arrancamos con el capitalismo comercial, apenas. Y los protoestados tienen 20, 30.000, 40.000 años para atrás. Entonces, hay por un lado una diferencia enorme en cuanto a raigambre histórica y rol. Y lo que es seguro es que no hay registro de sociedades humanas que puedan funcionar sin Estado. Desde el avance en el que estamos hoy, funcionar sin Estado sería volver al estado de la naturaleza, es decir, a la guerra de todos contra todos, ¿no? Pero sí, hay larguísimos periodos históricos para atrás y previsiblemente hacia adelante va a ocurrir lo mismo, en los que la humanidad puede funcionar sin mercados capitalistas. Está claro el tema de ideología e historicidad. Esto parece tan elemental, pero resulta que todos los días en los diarios todavía la hegemonía del pensamiento neoliberal impone hasta subliminalmente esta cuestión del contraste absurdo entre Estado y mercado. En rigor, los mercados que funcionan no pueden existir sin Estado, tampoco. Pero eso es impuesto y así no fue. Ustedes conocen bien que el punto que se impuso la destrucción del Estado, que fue posible porque la sociedad se tragó, se comió esta concepción, esta idea. Bueno, breve introducción. Yendo ya a la pastilla argentina de la historia fiscal, voy a decir muy poquitas cosas. Lo del vaso medio lleno se entiende, ¿no? La discusión clásica acerca de muchas cosas, fenómenos, bueno, que tenemos el vaso medio lleno, el vaso medio vacío, ¿no? Esta cuestión de lo discutible en definitiva, de visiones de aspectos complejos que tienen muchos factores que confluyen para su explicación y que por lo tanto pueden implicar muchos juicios diversos respecto del grado de progreso, del grado de satisfacción alcanzado en el desarrollo del fenómeno que se trata, en este caso la cuestión fiscal. Si uno tuviera que esquemáticamente decir en la historia argentina, en la cuestión fiscal, comúnmente el vaso estuvo medio lleno, es decir, la fiscalidad argentina cumplió en los respectivos periodos históricos la función esperable de ella de cara a construir Estado y más en general sociedad, equidad, apoyar el crecimiento económico, el desarrollo económico más importante. Eso ocurrió dominantemente. Y si uno mira para atrás, uno a mi juicio se encuentra con que lo que dominan son los periodos de vaso medio vacío, o bastante vacío. Yo solo a propósito de eso, es decir, uno encuentra en el proceso argentino fiscalidades débiles, incompletas, inestables, que usualmente han lastrado, han limitado mucho el desarrollo de la sociedad y de la economía. Solo como unos toques, Roque Sáenz Peña, todos saben que es el responsable, es el último presidente de la élite de la generación del 80,
digamos, pero es el presidente que manda al Congreso y logra que se sancione la ley de sufragio universal, que riesgo enorme para esa generación, consciente, que tomó conscientemente, pero bueno, Roque Sáenz Peña, el presidente que le tocó mandarla, firme, convencido de que había que dar ese paso a riesgo de perder el poder. Muy loable en términos históricos. Dio el paso y perdió el poder. Pero no dio solo ese paso político, no tomó ese riesgo enorme, sino que consistentemente, y esto no es conocido, y yo lo traigo aquí porque, y en todos lados que puedo hablarlo, lo menciono porque parece central, está tapado el hecho de que Roque Sáenz Peña mandó simultáneamente al Congreso, desde el Ejecutivo, el primer proyecto de ley que se puede asimilar a un proyecto que grababan sobre las rentas en Argentina, que en realidad apuntaba a grabar los plusvalores, que es un modo de grabar el capital y la renta, ¿no? El capital ha crecido por la renta o la valorización. Un impuesto que apuntaba a grabar todos los plusvalores que se produjeran en la sociedad, en la economía, ya sea inmobiliarios, financieros, de todo tipo. Y esto es lo que se dijo, lo dijo él al momento que eso iba al Congreso. El impuesto al mayor valor de la tierra que el Poder Ejecutivo prestigia, en realidad también se grababan otros plusvalores. Él se refiere al plusvalor de la tierra porque era en ese momento el capital más fuerte en juego, ¿no? Dice, aunque conocido desde siglos en la legislación universal, ha poco que entrar a formar parte firmemente de los regímenes financieros de naciones que marchan a la vanguardia de la civilización contemporánea. Los socialistas mandaron un proyecto similar hacia 1920 y pico, para calibrar, digamos, lo avanzado de la posición de Roque Sáenz Peña. El Senado, su propio Senado, lo rechazó. Y apunto, de paso, un dato característico del medio vaso fiscal argentino y algunos de los responsables de estos. Los senados conservadores y en general los congresos en la historia argentina no han sido, con la excepción quizá del primer peronismo, proactivos, no han estado en la vanguardia de las reformas fiscales, no han arriesgado, más bien han tenido un rol muy conservador. Y esto, a lo largo de toda la historia, con independencia de las fuerzas políticas que gobernaban. Cuando eran las conservadoras, el Senado normalmente, principalmente, pero también diputados, las fuerzas más conservadoras, a la derecha del Ejecutivo siempre. Y cuando gobernaron fuerzas socialdemócratas, incluso las cámaras legislativas también, o han estado a la retranga o han bloqueado iniciativas de progreso. La siguiente cita tiene que ver con otro hito que quiero mostrarles antes de pasar a nuestros problemas de hoy. Víctor Molina fue ministro de Irigoyen, y con Alvear creo que también. Acá estamos hablando del gobierno de Alvear, 1924. Irigoyen mandó dos proyectos de impuestos sobre la renta al Congreso. Los primeros específicos, impuestos sobre la renta argentina. En 1919 fue el primero. Alvear mandó uno. Hubo tres proyectos de impuestos a la renta de origen radical, democrático, y con ánimo progresivo, con ánimo redistributivo, para modernizar, completar el sistema tributario argentino que carecía de ese tributo central, que ya estaba impuesto desde el fin del siglo XIX, principios del XX, en todo el mundo desarrollado. A favor del creo que segundo proyecto rechazado también por el Senado, bloqueado por el Senado,
decía el ministro Molina, creo que en el mensaje de elevación, no creo necesario insistir en un ambiente favorable a la realización de esta reforma exigida por imperiosas circunstancias. Ahora vamos a hablar de las circunstancias. Una de las cuales es la deficiencia de nuestro sistema actual de impuestos, igual en su base al que se aplicó en la época remota del gobierno colonial. Era sustancialmente cierto lo que decía Molina. Al borde de la crisis mundial del 30, Argentina tenía un sistema fiscal decimonónico, emparchado después de la crisis de 1890, pero no, ese impositivo no incluía impuestos a las rentas como ganancias, denominado hoy ganancias en Argentina, que existía en todo el mundo desarrollado, tampoco una imposición patrimonial fuerte. La imposición sobre los consumos era atrasada, era también seguía demasiado los lineamientos que venían desde la alcabala y de los impuestos de la colonia, ayornados con nuestra independencia con la contribución directa y algunas contribuciones más. Pero básicamente ese sistema tributario era un sistema, digamos, liberal decimonónico como sistema tributario, no un sistema moderno, progresivo, que ya se imponía claramente en Europa. Y la crisis claramente se venía. En 1919 había claros anticipos de la gente más lúcida de la élite acerca de cómo se terminaba el régimen agroexportador, se cerraba ese camino y se advertía de cómo eso necesitaba una redefinición total de las políticas y de las visiones dominantes en el país, entre las cuales la necesidad de diseñar un nuevo sistema fiscal. Albert es un experto francés, llegó hasta esbozar, en combinación con técnicos locales en la década del 20, un sistema completo, moderno, a la europea. Albert lo escuchó, aprobó eso, nunca pudo ponerse en acto. Entonces llegó la crisis del 30, llegó el golpe cívico-militar, la década infame desde el punto de vista político, de la ausencia de la pérdida de la soberanía política popular, pero paradójicamente fue el momento que brindó la oportunidad, o yo diría la necesidad, de reformar ese sistema decimonónico y transformarlo en un sistema moderno que no fue progresivo en su instante fundacional, pero que permitió que dio la base para que fuera transformado en progresivo en el primer peronismo, unos años después. Este es el sistema que se instaló en el 30, y acá hay una frase de Previch a propósito. ¿No se escucha atrás? ¿Así? ¿Ahora? Bueno, gracias. Raúl Previch era joven asesor, primero, después terminó de presidente del Banco Central, ¿no? Pero en los comienzos de la década del 30 era socialista, antipersonalista, y con Pinedo va a Hacienda, tenía 29 años, tipo brillante, había estudiado los sistemas de imposición sobre la renta en Inglaterra, en Nueva Zelanda, conocía el chileno y el alemán, y bueno, tomó conciencia de que en el plano fiscal la crisis del 30 había que atajarla con un cambio total de cosas, porque si no, no se podían pagar los servicios de la deuda que se venían pagando puntualmente respecto a desde la reestructuración de 1905, que nos sacó del default de 15 años. Ese default de entonces fue mucho más bravo, mucho peor que el del reciente. Eso obviamente no lo dicen los historiadores neoliberales ni los fiscalistas a la carta. Desde 1905 se pagaban sistemáticamente. Ahora, la crisis del 30 puso en cuestión esa posibilidad, sobre todo por la precariedad del sistema fiscal que mencionaba, decimonónico. Y Previch, ante el escepticismo de su jefe, el ministro de Hacienda, aprovechó que era sobrino del presidente, el general salteño, el primero del 30, el general... ¿Cómo se llamaba este general? Uriburu. Y llevándole la firma, lo fue conversando todas las tardecitas, lo fue conversando sobre la necesidad de imponer impuestos sobre la renta, lo convenció finalmente. Y lo redactó Previch, y primero fue decreto ley. Fíjense en el problema de la confianza del Congreso, que dominaban bastante
los militares de facto. Lo sacaron como decreto de ley y después, al tiempo, lograron con presión que el Congreso lo convalidara. Un Congreso que no tenía autonomía total, ni mucho menos, ¿no? Bueno, vean la paradoja, ¿no? El impuesto a las ganancias, el instrumento más progresivo de la imposición moderna, lo impone bajo dictadura militar en los 30, un régimen conservador en el que se habían colado como una parte marginal socialistas disconformes con Juan B. Justo. Y Previch lo dice, menciona esa tradición complicada. Dice, lo curioso es que, como tantas veces ha sucedido, fue un gobierno conservador y reaccionario el que hizo esta reforma. Eso lo dice en sus memorias Previch. No es de 1930, es de 1984, 2 años antes de morir, cuando él dicta sus reformas que fueron publicadas, que son maravillosas esas reformas. Ahí cuenta toda la historia, él mismo, de sus conversaciones con Uriburu, que al momento de tener que tomar la decisión le decía, pero a mí no me van a recibir más en el Club de Armas. Yo voy a ser un muerto en vida cuando firme esto. Y sus sobrinos no podían contradecir eso. Y lo firmó. Última cita. Respecto de un periodo relativamente anómalo en la historia fiscal argentina, un periodo donde hubo proactividad, velocidad en la transformación y hubo una transformación fenomenal que luego no se pudo sostener, no se pudo sostener política e institucionalmente, por eso el periodo duró 10 años, ¿no? 10 años como fenómeno político y como hegemonía estatal, y duró, yo diría que casi 20, en algunos aspectos hasta 25, como realidad económica, fiscal, como avance en la base económica del régimen de sustitución de importaciones. Ese régimen que se consolidó bajo el peronismo, que tiene su pata fiscal, pudo sobrevivir a la caída del peronismo como 15 años. Después, sobre todo desde el punto de vista fiscal, digamos hacia los fines de los 60 en adelante y con claridad desde el 75, lo que vino fue una debacle fiscal expresada brutalmente, sobre todo en el periodo 1975-1990, de altísima inflación, de regresión en todo el sistema fiscal, deterioro, inaplicabilidad normativa de muchas cláusulas progresivas y modernas, y eliminación por presión de lobbies y por efecto de la alta inflación de otras, y en definitiva la llegada a